vamos a hablar sobre la Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta del presidente Petro ya lleva una semana con el mismo cuento, ha cambiado, se ha matizado un poco la propuesta, pero sigue con el mismo cuento. Algunos creen que está cañando irresponsablemente, otros creen que esto es una seria amenaza para la democracia en Colombia. Y bueno, vamos a abordar este tema hoy y arranquemos. Constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. Es una población con capacidad de decidir. Los que han tenido el poder de decisión, hombres de maquinaria, hombres de negocios, de poderes económicos, hombres de poder, incluso de poder militar, porque han manejado armas, han tomado ya durante todos estos tiempos, desde que se convocó la última constituyente en el 91, las decisiones. La constituyente de nuevo no es para que ellos sigan tomando decisiones. La constitución del 91 la hicimos nosotros. La idea de la paz nos hizo ganar en la Asamblea Nacional Constituyente, derogar por fin la Constitución de 1886, que no pudieron en un siglo derogar. Una constitución tan retrógrada que reprimía al pueblo, lo mantenía en silencio y no le permitía el poder. Por eso la Constitución del 91 lo primero que dice es: el pueblo es soberano, no hay poder público que no se derive de la soberanía popular. Esto ya no es una asamblea popular, sino esto ya es una asamblea constituyente. O sea, comenzamos, no le estamos pidiendo permiso a nadie. El pueblo de Colombia no tiene que pedirle permiso a nadie para tener el poder que la Constitución del 91 le dio. Es decir, es el pueblo el que manda. Se puede constituir en poder constituyente. Miremos cuáles son los pasos normativos y con fuerza de ley para llevar a cabo eventualmente una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. El camino para una nueva constituyente en Colombia no es muy claro. De quererse convocar, deberá ser llevada al Congreso para ser discutida en Senado y Cámara. De superar este filtro, continuará para sanción presidencial y revisión de la Corte Constitucional. Solo después se podrá convocar a una consulta popular para que el pueblo decida si acepta o no la reforma. Debe votar la tercera parte del censo electoral, pero para expertos aún no hay razones suficientes para emprender este proceso. Son temas demasiado genéricos. Uno no ve que muchos de ellos sean problema constitucional, son más bien la mayoría problemas legales. Claro que si él piensa modificar cómo se elige el fiscal general de la nación, hay que hacer una reforma a la Constitución. No sería ni siquiera necesaria una constituyente. La convocatoria a la asamblea, que debe ser plural, la elección de los presidentes y el debate a la redacción y el nuevo texto son los puntos que completan el recorrido de una constituyente nueva, a la que se siguen resistiendo. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Una constituyente en Colombia es hasta ahora una iniciativa que no ha caído muy bien en el país. Escuchemos diversas voces sobre la posibilidad de una constituyente. No le pesa una soga en el cuello al presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad de parte del gobierno. Para Humberto de la Calle, la constituyente del 91 se hizo precisamente buscando consensos en momentos de crisis. Fue ahí, en ese escenario, en donde hubo participación del M-19. En cambio, esta propuesta de hoy del presidente Petro es para derrotar a alguien, no es para unir, sino para utilizar la constituyente como una especie de arma de combate. Mientras que en diversos partidos sigue generando ecos la postura del presidente Petro. Yo sigo creyendo en que es posible un acuerdo nacional en el que a través de un diálogo y una concertación nos pongamos de acuerdo los colombianos en cómo resolver los problemas del país. Ese bloqueo institucional, fruto de una polarización que muestra que se han roto los acuerdos, exige una salida, pero debe ser una salida
acordada, un gran acuerdo país que se selle en una constituyente. El presidente pretende hacer una fuga hacia adelante y, violando una promesa de campaña, abre la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. La democracia colombiana está en peligro. Las redes sociales también se permearon de este debate del presidente Gustavo Petro. El expresidente Iván Duque y el líder de Cambio Radical, Vargas Lleras, fueron algunos de los que criticaron al presidente. Miremos cuáles son los puntos que quisiera abordar el presidente Petro en una constituyente. El presidente convocado no es ni para cambiar la Constitución del 91, ni para perpetrarme en el poder. En las más de 3 décadas que han pasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91 no han sido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana, y por eso debe el constituyente, es decir, el pueblo, entrar a resolverlos. El mandatario planteó 8 puntos clave de su propuesta sobre la constituyente: cumplimiento del acuerdo de paz, garantizar condiciones básicas de existencia para toda la población colombiana, recuperar los objetivos de la Constitución del 91 en educación pública y reforma agraria, priorizar la protección del medio ambiente, empleo y producción en la política monetaria, reordenamiento territorial y descentralización en torno al agua, separar la política de la financiación privada y reforma al sistema judicial. En medio de un evento en Apartado Antioquia, el jefe de Estado aseguró que ya inició el proceso constituyente que propuso al país. Este ya es un proceso constituyente. Esta reunión ya hace parte del proceso constituyente. Y tenemos que partir entonces de lo que pasó, no para enredarnos ahí en las heridas y en las venganzas, sino para trazar una salida. Por otro lado, el presidente también se refirió a lo que pasará con las actuales reformas que se tramitan en el Congreso. Si una mayoría formada en la Comisión Séptima del Senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de una transición tranquila y ordenada. El sistema de salud ya colapsó por su propia corrupción, y el pensional privado se acerca a lo mismo por otras razones. Así que hundidas las transiciones ordenadas, entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población. Petro puntualizó que cuando se abre la puerta para una constituyente, el pueblo decide, y a eso le llama democracia, por lo que puede que a una persona en particular no le guste lo que el pueblo decida, pero la democracia es así. Reiteró que él ha convocado a que el pueblo decida. Pasemos a escuchar al senador y analista Ariel Ávila, quien nos explica con lujo de detalles cuáles son los peligros de una eventual constituyente. El señor ex vicepresidente Germán Vargas Lleras pues le cogió la caña al presidente Petro en su idea de constituyente y básicamente lo retó como a duelo a ver quién tiene más fuerza en caso de una Asamblea Nacional Constituyente. Y como ustedes saben, yo me he manifestado en contra de la constituyente cuando la propuso el uribismo y en contra de la constituyente ahora que la propone el gobierno de Gustavo Petro. Pero ahora quiero hacer una explicación un poco más profunda de por qué esto es tan complicado. La constitución de cualquier país, su constitución es un marco general de referencia, son las reglas de juego generales que tiene una sociedad frente a la vida y a temas políticos, sociales, económicos y demás. Esa constitución, ese leviatán como lo llaman algunos analistas, pues se forma a partir de unas fuerzas que tiene una sociedad. Entonces, abrir una constitución es literalmente abrir una caja de Pandora. Usted no sabe qué se va a encontrar. Por ejemplo, derechos como el reconocimiento o el avance en derechos de las mujeres, en minorías sexuales, en medio ambiente, en animalismo, si ganan unas fuerzas retardatarias y conservadoras, pueden quedar en cuestión. O sea, cosas que llevamos luchando 30, 40, 50 años, podemos devolvernos sencillamente. Entonces, el problema con una asamblea constituyente es que usted no sabe qué va a salir de allí. Vea usted, por ejemplo, si ganara la izquierda, ¿qué pasaría? O si ganara la ultraderecha, ¿qué pasaría? Eso mismo, es una caja de Pandora. La periodista Patricia Yaniot deja en evidencia cómo el presidente Gustavo Petro cambió de opinión después de literalmente jurar hasta en mármol que de ser presidente no convocaría una Asamblea Nacional Constituyente. Un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Este anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató una ola de incertidumbre a lo largo y ancho del país. Y es que una asamblea constituyente no estaba entre los planes de los colombianos cuando eligieron al primer presidente de izquierda en toda su historia.
sobre todo porque el propio Petro le ha dicho en numerosas ocasiones que de llegar a la presidencia no convocaría a una asamblea constituyente. ¿Pero va a haber o no asamblea constituyente? No, porque si logramos ese acuerdo en el Congreso, las reformas que estamos planteando, que son de ley la mayoría, no de reforma constitucional, se pueden hacer en el Congreso. En Colombia no se necesita una nueva constitución, se necesita aplicarla. ¿Por qué cambió de opinión? No, es que no cambié, es que mira. Entonces, si quiere una asamblea constituyente. No, yo no quiero una asamblea constituyente porque la Constitución del 91 me permite hacer los cambios que quiero hacer en el país. Ahora recordemos cuando el presidente Gustavo Petro era candidato y prometió en una piedra de mármol junto a Antana Mocus y Claudia López que en caso de ser presidente no iba bajo ninguna circunstancia a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Al presidente Santos no le disguste. Aquí hay unos compromisos escritos en piedra. Con 2 piedras en mármol que contenían 12 compromisos con el país, Antana Mocus y Claudia López anunciaron su respaldo a Gustavo Petro, quien se comprometió a no expropiar y manejar los recursos como sagrados. ¿Se compromete usted a no convocar una asamblea constituyente? Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991. Por último, escuchemos a la exministra Cecilia López, que en una entrevista para Caracol Radio dice que estamos atravesando uno de los momentos políticos más difíciles de la historia reciente. Mira, estoy terriblemente preocupada. Me parece que estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia de Colombia que me ha tocado vivir. Así lo pongo. ¿Y a ti te ha tocado la historia de Colombia? Me ha tocado la historia. O sea, yo he estado con 6 presidentes. Yo no había vivido un momento tan crítico como el que estamos hablando. ¿Qué es lo crítico? Yo siento que aquí se está creando una polarización en un país proclive a la polarización que puede ser muy, muy preocupante, que puede derivar en mucha violencia. Creo que no se está construyendo, se está destruyendo. Yo creo que el presidente abandonó su agenda y se dedicó a hacer una campaña con odios, con acusaciones muy fuertes. Y yo siento que esto está tarando al gobierno, deteniendo la agenda del gobierno.